Muchas gracias, muchos saludos a todos ustedes también y qué bueno que tengamos la oportunidad de volver otra vez a introducirnos a la Biblia, a buscar respuestas tan importantes en este tiempo que vivimos. Doctor, pues el auditorio, yo creo que movido por esta pandemia, pero no de urgencia sanitaria, sino más bien de ansiedad, de paranoia, de miedo, el público sigue haciendo preguntas con respecto al final de los tiempos. La primera pregunta que nos hace el auditorio es, ¿cómo será el futuro gobierno mundial del anticristo? Qué buena pregunta. Muy bien. Bueno, si nosotros consideramos todo lo que está pasando ahorita a nuestro alrededor y nos damos cuenta de qué forma el autoritarismo de los gobiernos, las limitaciones que han transgredido y se han ahora sí que traspasado realmente muchos de nuestros derechos como ciudadanos, podemos darnos cuenta de que la Biblia tenía razón al profetizar que llegaría el tiempo cuando un gobierno mundial iba a surgir en el mundo y esta confederación política o este último gobierno mundial iba a ser una unión de 10 naciones que se iban a unir entre Europa y entre el Medio Oriente. Pero vamos a hacer un poco de historia para que podamos nosotros realmente introducirnos y comprender claramente qué es lo que la Biblia dice. Hace 2600 años, el profeta Daniel tuvo una revelación divina acerca del sueño que el rey Nabucodonosor había tenido en aquel tiempo. Era rey de Babilonia. Babilonia es lo que es actualmente Irak. Y en este sueño, este rey percibe a una estatua inmensa con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el, el, el vientre de bronce, las dos piernas de hierro y los dedos de las piernas eran una mezcla entre el barro y entre el hierro. El rey Nabucodonosor le habla a los astrólogos, a los adivinos, todo esto está en el capítulo 2 del libro de Daniel, y desde luego que pues no hubo ninguna respuesta. Entonces amenaza el rey matar eh, a los astrólogos, a los adivinos, a los brujos, si no le revelaban el sueño. El jefe de los eunucos, que era amigo de Daniel, le comunica este decreto y Daniel le pide permiso para poder orar y poder entender claramente qué es lo que Nabucodonosor había soñado. Dios entonces le revela este sueño a Daniel para poder resumir todo esto y le dice a Daniel, la estatua que el rey vio, la cabeza de oro, es y representa al imperio babilónico que en ese tiempo Daniel se encontraba como sirviente. El brazo y los pechos de plata simbolizan a otro imperio que va a venir después de los babilonios, y la historia nos da testimonio que fueron los medos y los persas. En tercer lugar, le dice la revelación a Daniel, vendrá un tercer imperio que es lo que representa el bronce, el vientre de bronce, que será, y lo testificamos en la historia, el imperio de Alejandro el Magno. El imperio griego, cuando Alejandro el Magno, desde los 21 años a los 33 años, conquistó casi toda Europa, el norte de África y parte del Medio Oriente. Y finalmente, en cuarto lugar, le dice la revelación a Daniel, vendrá un cuarto imperio terrible. Y este imperio, sabemos nosotros, por la historia misma, que después de los griegos fueron los romanos. Y lo más importante de toda esta revelación es que la Biblia, como lo vamos a ver a continuación, no nos deja ningún lugar a dudas que después de estos cuatro imperios vendría Jesucristo. O sea, no habría un quinto imperio, sino que después de estos imperios, o sea, del imperio romano, vendría Jesucristo. Lo interesante de todo esto es que después, en los dedos de los pies de las dos piernas que representan al imperio romano,
había una mezcla en los dedos entre el barro y entre el hierro. Y dice así el capítulo 2 de Daniel, lo quiero leer, versículo 43, capítulo 2, 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, estamos hablando de los 10 dedos que representan la estatua. En los días de estos 10 reyes, pongamos mucha atención. Cuando estas 10 naciones, porque estos 10 dedos representan las 10 naciones que vamos a ver más adelante en el libro del Apocalipsis, en estos días Dios levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste, versículo 45, que el monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Muy bien. Vamos a detenernos y hacemos una pausa, porque entonces estos 10 dedos que salen de las dos piernas que representan a Roma, la historia nos muestra, esto es increíble, es asombrosa la Biblia, sobre todo las profecías bíblicas son maravillosas. El Imperio Romano, representado por las dos piernas de hierro de la estatua, se dividió en dos, y por eso son dos piernas, porque una pierna quedó sobre el occidente, sobre Roma o Alejandría, y la otra pierna sobre Constantinopla o Turquía. Entonces el Imperio Romano fue dividido entre el occidente y entre el oriente. Y después vemos nosotros que salen 5 dedos de la sección del oriente y 5 dedos de la sección del occidente. Y la Biblia nos dice que cuando estas 10 naciones que desciendan del antiguo Imperio Romano, pongamos mucha atención, cuando oigamos que hay 10 naciones que descienden del territorio que conquistó y formó al Imperio Romano, entonces nosotros podemos estar seguros de que cuando se formen estas 10 naciones, va a ser el primer paso para el surgimiento del anticristo. No antes. No hay que especular, no hay que comenzar a preguntarnos que el anticristo va a ser el Papa o Obama o el príncipe de España, etcétera, etcétera, o que si está vivo o no está vivo. No podemos especular hasta que nosotros oigamos, veamos, seamos testigos de que 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente se unen. Entonces, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta unión, pero esta unión de estos 10 naciones, de acuerdo al Apocalipsis, que vamos a trasladarnos ahorita al Apocalipsis, va a ser el séptimo imperio que a través de la historia ha perseguido a Israel. Vamos entonces otra vez a deducir esto porque quiero explicarlo y le pido a Dios sabiduría para que a través de estos símbolos y que los dedos, mucha gente de ustedes lo puedan entender claramente. Desde que comenzó la historia, han habido nada más aproximadamente 6 imperios que han perseguido a Israel. Y estos 6 imperios, que lo vamos a ver en el Apocalipsis, han sido Egipto, Asiria, Babilonia, los medos y los persas, Roma, y el sexto imperio es el imperio que vamos a comenzar a ver en el Apocalipsis, para que veamos que cuando se forme el séptimo imperio, que van a ser las 10 naciones, el octavo será el anticristo. Pero antes de pasar al Apocalipsis, pasemos al capítulo 7 del libro de Daniel y veamos que en el capítulo 7 del libro de Daniel
Estas cuatro imperios o estos cuatro gobiernos representados por la estatua de Nabucodonosor son representados en el capítulo 7 por cuatro bestias. Y vemos en primer lugar que dice el versículo 2, capítulo 7 de Daniel: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí los cuatro vientos del cielo combatían en el mar. La palabra vientos aquí, los que lo quieran apuntar en sus Biblias, es la palabra para espíritus en el hebreo. He aquí que los cuatro espíritus, roaj, en el hebreo es la palabra para espíritu, combatían cuatro espíritus en el mundo invisible arriba del mar Mediterráneo. Y abajo, en el planeta Tierra, el Espíritu Santo nos corre las cortinas y nos muestra la profecía de estos cuatro imperios, pero nos damos cuenta que se van a ir reduciendo hasta la persona del anticristo en el capítulo 11 de Daniel. Entonces, en el capítulo 2 hay cuatro imperios. Antes de estos cuatro imperios fueron Egipto y Asiria, que no están en el capítulo 6 de Daniel, porque Daniel ve del año 600 antes de Cristo hacia adelante. Y el apóstol Juan, como lo vamos a ver en Apocalipsis, ve los imperios desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Entonces, el apóstol Juan ve desde Egipto hasta que termina la Biblia, y Daniel ve del año 600 hacia adelante los imperios que han surgido o se han sucedido uno tras otro a través de la historia. Entonces, en el capítulo 7 de Daniel, estas cuatro bestias que representan a los cuatro imperios del capítulo 2, el primero es el león, en el versículo 4, que representa a Babilonia. Recordemos esto, el león simboliza a Babilonia y recordemos que es Irak. Número 2, en el versículo 5 es un oso. El oso representa a Irán, que es los medos y los persias. Persia cambió su nombre en 1935 a Irán. Por eso estas naciones que aparecen en la Biblia, vemos que a través del tiempo algunas cambiaron el nombre, pero por el territorio geográfico sabemos a qué nación pertenecen. En tercer lugar, en el versículo 6, Daniel 7:6, aparece un leopardo. Y es un leopardo porque representa a Alejandro el Magno por las conquistas tan rápidas que Alejandro hizo en casi menos de 12 años. Es increíble que un muchacho a los 33 años haya muerto porque Alejandro murió en Babilonia y haya conquistado tanto territorio siendo tan joven y en tan poco tiempo. Pero pongamos atención en la cuarta bestia, que recordamos que es Roma o las dos piernas de hierro, pero aquí se nos agrega más información. Vemos cómo la revelación de Dios va de una forma progresiva. Dios nos revela primero algo, después el Espíritu Santo nos agrega otra pieza de rompecabezas y después otra pieza para que nosotros vayamos armando esto y podamos tener la responsabilidad y la perseverancia de estudiar las profecías para poder llegar y completar el significado final. Esta cuarta bestia, que representa las piernas de hierro del capítulo 2, dice el versículo 7, miraba yo, he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. Es interesante que a los imperios anteriores, como el de Babilonia, se le dio o representó un león, que es un depredador, ¿verdad? Y es el rey de la selva. Después a los medos persas se les representa con un oso. A Grecia, Alejandro el Magno, se representa como un leopardo. La pregunta es, ¿por qué cuando el Espíritu Santo aborda el cuarto imperio, no hay una bestia que se le pueda comparar? No hay ninguna bestia sanguinaria, cruel, depredadora que pudiera encontrar el Espíritu Santo para que pudiera representar a este cuarto imperio que ya vimos. Este cuarto imperio será el final de la historia y de este cuarto imperio surgirá el anticristo. Simplemente se le menciona como una bestia espantosa y terrible. Pero observemos que en este versículo 7 del capítulo 7 de Daniel que estamos estudiando,
el Espíritu Santo le agrega a la cuarta bestia 10 cuernos. Y los cuernos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento representan o gobernantes o poderes de gobierno. O sea, o gobernantes o los reinos que estos gobernantes están controlando. Y en el versículo 8, y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Entonces, vamos por orden. La cuarta bestia, que es el Imperio Romano, se nos muestra claramente con 10 cuernos sobre las cabezas de la bestia. Y de estos 10 cuernos vemos que surge otro cuerno. Y nos damos cuenta que a este cuerno se le llama, en el versículo 8, que tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Muy bien, nos quedamos hasta ahí. En el capítulo 2 de Daniel tenemos a 4 imperios. En el capítulo 7 de Daniel, la segunda visión, encontramos los mismos imperios representados por 4 bestias ahora, ya no por una estatua. Y además, el cuarto imperio se le pone más énfasis diciendo que van a salir 10 cuernos de este imperio y además un cuerno pequeño cuando estos 10 cuernos estén unidos, y cuando estén unidos saldrá lo que se llama el anticristo. Lo vamos a comprobar que el anticristo es el cuerno pequeño. Y finalmente, para terminar aquí en el libro de Daniel de una forma clara, en el capítulo 8, le damos la vuelta, encontramos que se reduce la visión a 2 poderes nada más: a los medos persas y al imperio griego. El carnero, un carnero luchando contra un macho cabrío. El capítulo 8, 2 imperios luchando uno contra el otro. Sabemos que los griegos derrotaron a el imperio de los persas mediante Alejandro el Magno, pero lo más interesante de esto y donde debemos concentrar toda nuestra atención es en el versículo 8 de Daniel capítulo 8. Y el macho cabrío que representa a Grecia, lo dice el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. O sea, recordemos que la Biblia no es de interpretación privada. Los símbolos que encontramos en la Biblia tenemos que buscar su significado y su interpretación en la misma escritura. El macho cabrío, o sea, Grecia, se engrandeció y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos. Ahora vemos que del imperio griego surgen 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Quiénes son estos 4 cuernos que hace 2600 años el Espíritu Santo profetizó que cuando muriera Alejandro el Magno, su imperio se iba a dividir en 4 divisiones? Estos 4 cuernos del leopardo o del macho cabrío que tenemos en Daniel capítulo 8, que es el imperio griego, porque lo dice claramente el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, no hay lugar a dudas. Surgen 4 divisiones que fueron Egipto, Macedonia, Siria y Turquía. En estas 4 áreas geográficas se dividió el imperio de Alejandro el Magno. Pero observemos algo que es vital y que es impresionante. Versículo 9, y de uno de ellos, o sea, de una de estas 4 divisiones, salió un cuerno pequeño. De entre Egipto, de entre Asiria, de entre Turquía y de entre Macedonia, que son las 4 divisiones del imperio griego. Ahora el Espíritu Santo nos reduce y nos va llevando para indicarnos claramente de dónde saldrá el anticristo. De una de las 4 divisiones del imperio griego, el anticristo va a surgir. ¿Cómo lo sabemos? Porque se le menciona como al cuerno pequeño. Ahora bien, y dice, creció hacia el sur, hacia el oriente
y hacia la tierra gloriosa, pero no se dice hacia el norte. Entonces, ¿quién estaba hacia el norte? Los asirios. Y nos damos cuenta que el anticristo va a surgir antes de poder entender el gobierno del anticristo, pues veamos el origen del anticristo. El anticristo va a surgir entre el territorio actual del siglo XXI, que lo conforman Asiria e Irak, que antiguamente la gran Mesopotamia estaban unidos, no estaba la división entre Siria e Irak en tiempos bíblicos, era un solo territorio. De entre Siria e Irak va a surgir el anticristo. Es lo único que sabemos ahorita y vamos a seguir más adelante para que veamos qué maravillosa es la revelación bíblica. Veamos y busquemos más pruebas. Dice el versículo 10, hablando del cuerno pequeño, de una de las divisiones del imperio griego. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Esto no lo pudo hacer un hombre. Aquí nos damos cuenta que esta división que es Asiria o entre Irak y Siria del imperio griego, surge un cuerno pequeño a quien se le atribuyen poderes sobrenaturales. El ejército del cielo se engrandeció contra ellos. Parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra. La palabra estrellas, aquí en el hebreo, simboliza no siempre los cuerpos celestes, sino que las estrellas más de 7 veces se asignan a los ángeles caídos. Y en Apocalipsis capítulo 12 comprobamos que cuando se rebeló Lucifer contra Dios, arrastró a la tercera parte de las estrellas, que también son los ángeles caídos. Repito, a las estrellas se les menciona como un sinónimo muchas veces en la Biblia, dependiendo del contexto, de ángeles caídos. Entonces vemos claramente que este cuerno pequeño arrastra a la tercera parte de las estrellas, versículo 11, y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar y el santuario. Aquí ya hace 2600 años, damas y caballeros, santos de Dios, el Espíritu Santo nos comienza ya a ilustrar claramente que este cuerno pequeño que surgió en el capítulo 7 del cuarto imperio, ¿se acuerdan ustedes? Una vez que se formaron los 10 dedos o los 10 cuernos o las 10 naciones, de ahí surge el anticristo. Pasamos al capítulo 8 y ya este cuerno pequeño se reduce el lugar ya de estas 10 naciones o del territorio que el antiguo imperio romano formó, ya se reduce nada más al imperio griego. Y de una de las divisiones del imperio griego surgirá ese cuerno pequeño. Vean cómo el Espíritu Santo nos va llevando poco a poquito, para que vayamos entendiendo y esclareciendo nuestra mente y dándonos cuenta que la revelación de Dios es progresiva. Y para terminar aquí en el capítulo de Daniel, capítulo 8, en el versículo 23 en adelante, Daniel 8, 23, ya se nos describe quién va a ser el anticristo en cuanto a su personalidad y en cuanto a los poderes sobrenaturales que él va a tener, para que de aquí brinquemos al Apocalipsis y vayamos a los 10 cuernos que van a formar parte de su último gobierno mundial. Dice Daniel 8:23, y al fin del reinado de estos, o sea, cuando acabe el reinado de, vimos ya Babilonia, que es Irak, los medos persas, que es Irán, Grecia y Roma, al fin del reinado de estos 4, vemos que surgieron los 10 dedos, y cuando vemos nosotros que el imperio romano nunca ha dejado de existir, porque nos podíamos preguntar, bueno, ¿qué después de las piernas de hierro, los 10 dedos no es otro imperio? Sí, pero surge del mismo imperio. O sea, el imperio romano va a revivir los antiguos territorios que el imperio romano conquistó. De uno de esos territorios, como lo estamos viendo, surgirá la persona del anticristo, y de una de las naciones que el imperio romano conquistó
se formarán solamente 10 para formar el último gobierno mundial del anticristo, de una forma representada por los cuernos, tanto en el libro de Daniel como en el libro del Apocalipsis. Y dice así Daniel 8:23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Dice la Biblia que va a llegar un momento en que la moral del ser humano, en que las verdades que hay en el mundo, en que la depravación del ser humano va a llegar a un punto que se llama cuando lleguen al colmo. Y muchas veces yo me pregunté, ¿cuándo será esa época en la que los seres humanos lleguemos al colmo? Para que esto haya acelerado el juicio de Dios. Bueno, pues no es muy difícil poder discernirlo, porque en Génesis 18, 20 y 21 dice la Biblia que cuando Dios vio que el clamor de Sodoma y de Gomorra llegaron al cielo y dijo Dios, ya no puedo permitir yo esto, envió fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra. En ese tiempo, los transgresores llegaron al colmo cuando todas las ciudades de Sodoma y Gomorra se habían degenerado sexualmente. La homosexualidad, la sodomía estaba, ¿verdad? Desde los niños jóvenes y hasta los más adultos. Y Dios dijo, no puede la raza humana continuar de esta manera, porque el matrimonio es el vínculo perfecto, la institución más santa que Dios ha establecido en el mundo. Y cuando la familia es debilitada de esta forma, es cuando sabemos que hemos llegado al colmo. Ya no quiero decir más acerca de todo lo que se ha legislado en los últimos años. Ahorita, hace una semana, mi esposa y yo estábamos leyendo acerca de que ya la Asociación de Pederastas, me escucharon bien, hay una organización de pederastas en Estados Unidos demandándole al gobierno federal que les reconozcan el derecho de amar a los niños sexualmente. O sea, podríamos imaginarnos hace 15, 20 años que esto podría llegar al mundo, que podría la raza humana llegar a este punto de ya es una locura lo que estamos viviendo. Entonces dice la Biblia que cuando esto llegue al colmo, se manifiesta el anticristo. Por esto podemos saber que ya los pasos de los 4 jinetes del Apocalipsis se escuchan en el cielo. La humanidad ha llegado a un punto ya tremendo de depravación, de generación, de inmoralidad. No hay reglas de ética, no hay verdad, no hay nada absolutamente. Parecería como que ya el ser humano que nos hemos considerado inteligentes y que la tecnología y que en la luna y las naves espaciales y la computación y el internet y el chip, etcétera, etcétera, por aquí, por allá, nos damos cuenta que somos unos pobres tontos y cuando profesamos cada día ser más sabios, es cuando más necios se convierten los disque científicos o disque la ciencia, la falsamente llamada ciencia. Y dice a continuación que en este tiempo se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Cuando surge el anticristo, va a levantarse con una expresión, me imagino, que va a ser muy despreciativo, muy orgulloso, una persona muy soberbia, pero con una capacidad intelectual que va a resolver los problemas del, ahora sí que de los océanos, los enigmas de las pirámides de Teotihuacán, los enigmas de los monumentos megalíticos que no saben quién los construyó, de los problemas de la economía, de los problemas de la moneda, que ahorita ya los chinos, saben ustedes, ya quieren quitar el dólar como el petrodólar para que ya no sea lo que se compre el mundo, el petróleo en dólares, en fin. Estamos en un mundo tan revuelto, ¿verdad? Donde está todo el mundo pidiendo respuestas, el anticristo las va a responder. Va a ser experto en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Esto en Apocalipsis capítulo 13 lo confirma que el anticristo, el poder que él tenga,
Las palabras que él hable no van a ser de él. Él va a ser un ser humano como tú y como yo, pero ya que él comience a gobernar, dice Apocalipsis capítulo 11, va a surgir un espíritu del abismo que se llama la bestia del abismo, Apocalipsis capítulo 11, que va a entrar en el anticristo, y este espíritu, este principado satánico, va a surgir del antiguo imperio griego. Esto es asombroso. El principado que gobernó en Daniel capítulo 10, el imperio griego, está ahorita en el abismo. Cuando los romanos conquistaron a los griegos, entonces este principado descendió al abismo y surgió el gobierno romano con otro principado. Pero el principado que va a entrar a el anticristo va a ser el principado que estuvo gobernando sobre el imperio de los griegos. Y finalmente dice que causará grandes ruinas, prosperará, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, con su sagacidad hará prosperar el engaño. Escuchemos bien, el engaño. Somos fácilmente engañados los seres humanos. Estamos viendo a través de todo esto que estamos atravesando con qué forma tan fácil somos controlados, manipulados, engañados. Nos llegamos a creer lo que los medios de comunicación dicen. Ya no exploramos, ya no investigamos, ya no preguntamos, ya no comparamos opiniones. Ahora sí, como el síndrome de la manada humana, siguiendo el cencerro de una vaca, que si se va a la barranca, ahí van todos detrás. Ya no queremos usar nuestra mente, ya no queremos que todo nos lo sirvan en bandeja de plata para que nosotros no tengamos ya que usar nuestra razón ni la inteligencia que Dios nos ha dado. Ahora, para terminar, vayamos rápidamente al libro del Apocalipsis y veamos, ahora que entremos ahorita para que veamos el reinado del anticristo, en el capítulo 17 podemos entender claramente la visión que el Espíritu Santo le revela a Juan 600 años después de la visión de Daniel. Daniel tuvo estas visiones asombrosas y 600 años después el Espíritu Santo le revela lo mismo, pero con diferente proyección y con diferentes símbolos. Rápidamente, en Apocalipsis 17 encontramos una mujer, la gran ramera, con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿De dónde vienen estos 10 cuernos? 600 años antes, tenemos que regresar al Antiguo Testamento para buscar los símbolos. Recordemos eso, la Biblia no es de interpretación privada. Y ahí encontramos que los cuernos representan al último gobierno del anticristo. Esto no hay duda al respecto. Entonces, esta mujer, la ramera, es un sistema religioso que se va a unir con el gobierno político del anticristo para los primeros 3 años y medio de la tribulación. El control lo va a tener la religión. Síganme con mucho cuidado. Después de los 3 años y medio, el anticristo quema a la ramera, que va a ser una ciudad donde se va a concentrar las religiones de todo el mundo. El anticristo y su gobierno la va a quemar, Apocalipsis 17, y entonces los últimos 3 años y medio de los 7 de la tribulación va a ser el gobierno del anticristo. Esto es muy claro porque en la Biblia 4 veces o 5 veces en Apocalipsis se menciona que el gobierno del anticristo va a durar únicamente 3 años y medio, no más. Entonces, los primeros 3 años y medio le pertenecen a la ramera. Esta ramera es personificada montando a la bestia. La bestia es el anticristo, la ramera es el sistema religioso. En otras palabras, la religión controlará el poder político por cierto tiempo y el poder político usará el poder religioso para poder infiltrar el mundo con el engaño de la religión y con el engaño de la política. No nos sorprenda ninguna de estas dos cosas. Es la historia desde que comenzó la Torre de Babel. Siempre se ha mezclado la religión con la política. Han sido una moneda con una cara diferente.
pero son parte de la misma moneda. La religión y la política siempre, siempre avanzarán porque estos dos sistemas se necesitan el uno al otro. Y luego dice en el versículo, esto para la mente que tenga sabiduría, Apocalipsis 17:9, el Espíritu Santo comienza a explicar qué significan las 7 cabezas. Son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Y estos 7 reyes ya los vimos, repito cuáles son: Egipto, Siria, Babilonia, los medos y los persas, los griegos, los romanos, y el séptimo son los 10 dedos. Aquí estamos contando los imperios desde el principio del Génesis hasta el final de la segunda venida de Jesucristo. Repito, Daniel contó de Babilonia hacia Jesucristo. Juan vio desde el principio del Génesis hasta el regreso de Jesucristo. Son 7 reyes. Pongan atención, 5 han caído. Ojalá que todos tengan su Biblia ahorita. 5 han caído. Vamos a ver. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, ¿cuáles 5 imperios habían caído? Asiria, los egipcios, los babilonios, los griegos, y él estaba en el quinto, que es Roma. 5 han caído, y dice la Biblia, uno es que es Roma, que es el sexto, y el otro, el séptimo, aún no ha venido, que van a ser los 10 cuernos que van a formar parte del gobierno del anticristo, representados por los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, por los 10 cuernos de la cuarta bestia de Apocalipsis, de Daniel capítulo 7, y de las 7 cabezas que tiene la bestia en el capítulo 17 del Apocalipsis. Y dice la Biblia, para terminar, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, y la bestia, o sea, el anticristo, que era, nos damos cuenta que aquí se nos menciona que el espíritu del anticristo ya existía antes. No es, en el tiempo de Juan, este principado satánico no estaba anclado en el abismo. Y es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Aquí está. No hay vuelta de hoja. Los 10 cuernos que vimos en la bestia, capítulo 7 de Daniel, que representan los 10 dedos de la estatua, son 10 gobernantes. Y dice la Biblia que aún no han recibido el reino en tiempo de Juan, cuando se escribió el Apocalipsis. Esta confederación política no se ha formado, se va a formar en nuestra época en la que tú y yo estamos viviendo, y recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, para poder concluir de alguna forma más rápida esta respuesta acerca del reino del anticristo, lo único que podemos decir es que estamos esperando la formación de 10 naciones, 5 del Oriente, 5 de Europa, que se unan, para que una vez que estas naciones se unan, tal vez pasen 6 meses, o un año y medio, y de estas naciones va a surgir la persona del anticristo. Y cuando la persona del anticristo surja, tú y yo, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Y no diré que no te conocí, como dice la canción. Ya no estaremos aquí. Bye bye, bye bye. Nos vemos, porque nos vamos a ir con el Señor, y ya los que se queden y se den cuenta de que era verdad todo lo que estamos ahorita estudiando y estamos proclamando y estamos compartiendo, cuando se den cuenta que era verdad que íbamos a desaparecer millones de personas, y cuando se den cuenta una persona que tal vez su esposo ya no está en su cama, o la esposa ya no está en su cama, o los hijos desaparecieron, o una confusión en el mundo porque desaparecimos millones de personas, estas personas se van a convertir, se van a arrepentir, aunque no demasiado tarde, porque pues van a salvar su alma, pero van a sufrir la persecución del anticristo, y muchos de ellos morirán como mártires.
Así que prepárate tú a encontrarte con el Señor ahora que tú escuchas esto, para que te des cuenta que el tiempo ha llegado a nuestra vida. Muchas gracias, doctor, por esta pregunta, esta respuesta que nos ha dado. Y yo me quiero permitir recomendar a todo nuestro auditorio que vean, por favor, esta entrega de preguntas al aire las veces que sean necesario. Estamos recibiendo muchísima información. Quiero decirles que esta transmisión, junto con las demás, queda permanentemente en todas nuestras plataformas digitales para que la consulten, para que tomen nota, para que la estudien una y otra vez las veces que sea necesario, para que nos quede bien claro esto que tan claramente, que tan extensamente, precisamente, puntualmente, el doctor Alducin nos está resolviendo. Doctor, entonces, ¿hasta dónde se extenderá el gobierno del anticristo? Qué buena pregunta. Muy buenas preguntas. Muchas gracias. Bueno, uno de los errores más grandes que hemos nosotros cometido, y yo me incluyo también, es que, como dije al principio, la revelación bíblica es progresiva. O sea, por ejemplo, Dios le dijo a Daniel en el capítulo 12, Daniel, lo que yo te estoy revelando, esto hace 2600 años, séllalo. Y nadie lo va a entender. Van a pasar 2600 años y entonces la gente de ese tiempo, yo voy a quitar el sello, o sea, el Espíritu Santo es el que sella las cosas de Dios para que esa generación entienda lo que yo te dije hace 2600 años. En otras palabras, hay profecías que fueron escritas y que no vamos a entenderlas ni en el año 1950, ni en 1970, etcétera, etcétera, hasta el tiempo exacto en el que Dios considera que nosotros debemos entenderlas. Una de estas profecías, rápidamente, antes de poder contestar la extensión del reino del anticristo, es el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, durante casi 18 siglos no se hablaba del rapto de la iglesia. Los judíos ahorita que se están convirtiendo a Jesús, que se les llama mesiánicos, muchos de ellos no han comprendido todavía lo del rapto, todavía están muy confundidos acerca de esta doctrina, porque simplemente ellos son bastante expertos en el Antiguo Testamento, pero Pablo en 1 Corintios 15, 51 al 53, lo explica claramente. Aquí les digo un misterio. En otras palabras, el rapto eso era un misterio en el Antiguo Testamento porque no se reveló hasta el apóstol Pablo, ni a Juan, ni a Santiago, ni a Pedro, ni a ningún apóstol. El Espíritu Santo le reveló la doctrina del rapto más que al apóstol Pablo, porque así en su soberanía Dios lo decretó y lo decidió. Entonces dice Pablo en 1 Corintios 15, 51 al 53, he aquí un misterio, no todos vamos a morir, pero vamos a ser transformados. O sea, ¿cuál es el misterio? Que vendría una generación de personas que cada día estoy más seguro que somos nosotros, que no vamos a experimentar lo que es morir. Vamos a ser transformados de la noche a la mañana, ahí se va a quedar nuestra ropa, vamos a desaparecer del mundo y en fracciones de segundos vamos a estar con el Señor Jesucristo. Entonces, era un misterio que hasta nuestra época se está revelando, se está comprendiendo y desgraciadamente casi no se está predicando. He llegado a escuchar el grado de que hay personas que ni siquiera creen en la doctrina del rapto. Por el amor de Dios, ¿verdad? Si está en la Biblia, tenemos que creerlo. Y ahí lo dice claramente primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, que el Señor descenderá del cielo, los muertos resucitarán primero, nosotros seremos transformados. Y una cosa es el rapto y otra cosa es la segunda venida de Jesucristo. Pero en fin, esto es un ejemplo nada más para que comprendamos ahora la respuesta de la extensión del reino del anticristo. En Apocalipsis capítulo 13, dice la Biblia en el versículo
3 en adelante, vi una de sus cabezas como herida de muerte, se maravilló la tierra en pos de la bestia. La gente comenzó a decir, ¿quién como la bestia? Se le dio boca, versículo 5, que hablara grandes cosas y autoridad para actuar 42 meses, ya lo vimos, o sea, 3 años y medio. Y dice el versículo 7, el que nos interesa. Se le permitió hacer guerra contra los santos y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tomando este versículo, se comenzó a enseñar que la extensión del reino del anticristo iba a ser mundial. Sin embargo, nos damos cuenta que al estudiar toda la Biblia, la palabra toda, cuando dice toda tribu, toda lengua, no significa a todas las tribus del mundo, ni a todas las lenguas del mundo, porque, por ejemplo, en Génesis 6:17, dice la Biblia, todo lo que hay en la tierra morirá. Y nos tendríamos cuenta que para que esto fuera cierto, repito, cité Génesis 6:17, cuando Dios le dice a Moisés, todo lo que hay en la tierra morirá. Aquí tendríamos que incluir a Noé y a su familia. En Josué 6:21 y 25 dice también, y destruyeron todo lo que había en la ciudad, hombres, mujeres, jóvenes, refiriéndose al pueblo de Jericó. Entonces también incluiría a Rahab, ¿se acuerdan? A la prostituta que fue salvada y su familia, que no podía ser incluido, pues entonces no fueron todos muertos. Tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 3, versículo 5, y salió a él toda Jerusalén y toda Judea y la provincia de todo alrededor y eran bautizados. Sabemos claramente que los fariseos, los saduceos y muchos de esas partes geográficas ni siquiera fueron bautizados por Cristo. Otra vez, estoy dando ejemplos de cómo se usa figurativamente la palabra todas de acuerdo al contexto. Romanos 1:8, vuestra fe, le dice Dios, Pablo a la iglesia de Roma, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Sin embargo, sabemos que lo que Pablo quería decir era que la iglesia local de Roma era conocida por muchas personas en varias partes del Imperio Romano. Y así nos damos cuenta que llegamos a este punto donde no es posible que nosotros podamos creer que va a ser gobernado por todo el mundo, porque en el libro de Daniel capítulo 11, versículo 45 en adelante, dice la Biblia, Daniel 11, versículo 40, al cabo del tiempo, hablando del anticristo, el rey del sur contenderá contra él. Él es el anticristo y el rey del norte se levantará contra él. O sea, en el tiempo que el anticristo esté haciendo guerras, aquí hay dos naciones que no forman parte de su imperio. Entrará a la tierra gloriosa, versículo 41, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab. Jordania tampoco va a estar bajo el imperio del anticristo. Versículo 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Entonces, la Biblia es muy clara que cuando el anticristo gobierne, no va a gobernar al mundo entero. Su control del anticristo o la extensión de su reino para concretar se limitará a 10 naciones que formaron parte, ya lo hemos visto, del antiguo imperio romano, 5 de Europa, 5 del Medio Oriente, pero aquí en México no va a haber la marca de la bestia, tampoco en Estados Unidos, tampoco en Sudamérica, ¿verdad? El continente americano lo más seguro es que desaparezcamos. ¿Por qué creo yo que va a desaparecer el continente americano? Porque en Apocalipsis 6, versículo 8, en el cuarto sello va a desaparecer una cuarta parte de la población mundial. Estamos hablando de 2,000 millones de personas y desde Alaska, la Patagonia, el continente americano somos como 1,100, 1,200 a lo mucho, o sea, casi 2 continentes del tamaño del continente americano de personas vamos a desaparecer. Y cuando Cristo venga, las únicas naciones que encontramos en la Biblia que van a sobrevivir son algunas de Europa, algunas del Medio Oriente y algunas muy poquitas del Asia, como tal vez sea China y Japón, que se encuentran en Apocalipsis 16 del 12 en adelante y que nos muestra el Espíritu Santo que van a reunirse en la batalla del Armagedón.
Así que el reino del anticristo no es mundial, que quede muy claro, va a estar limitado a las 10 naciones, los que van a ser marcados por la bestia, y va a haber cantidad de naciones que no van a formar parte del gobierno ni tampoco recibirán la marca del anticristo. Muchas gracias, doctor. Ya para finalizar, la siguiente pregunta es, ¿quién será el falso profeta? No sé. Bueno, es tan difícil, ¿verdad? Hay muchas preguntas que podemos especular, pero es muy importante también esta pregunta porque el falso profeta, lo único que sabemos de él en Apocalipsis capítulo 13, es que va a ser un líder religioso. Yo quiero compartirles algo con ustedes que he investigado últimamente. No creo que este falso profeta sea el actual Papa Francisco. De eso casi puedo estar seguro. Va a ser un líder religioso con muchísima influencia, con muchísimo carisma. La Iglesia Católica, desde el Papa Juan Pablo II, ha tratado de reunir a musulmanes, hindúes, de todas las religiones habidas y por haber, a brujos de todas las tribus, bajo el paraguas del Vaticano. ¿Por qué Francisco no puede ser falso profeta? Porque tiene 83 años de edad. Está enfermo de un pulmón, que casi no le funciona un pulmón, y supongamos que la tribulación viniera el año que entra, el año 2021. Si lo sumamos los 7 años de la tribulación, estaríamos hablando del año 2028. El Papa Francisco tendría 91 o 92 años, que era imposible que él pudiera aguantar tanto tiempo todavía vivo. Ahora bien, tal vez el que siga del Papa Francisco puede ser un mejor candidato para ser el falso profeta. Pero este falso profeta, pues forzosamente va a ser un líder, ¿verdad? Carismático, repito, y ahorita el único líder en el mundo que tiene la capacidad, el carisma, el poder, el arranque, y que lo vimos durante 18 siglos pasados, como el papado gobernó Europa entera, al grado que los reyes, las reinas no se podían casar, no podían vender, hacer comercio, no podían hacer absolutamente nada sin el permiso del papado. Vemos que está ese poder regresando otra vez al papado, y tal vez el próximo papa pudiera ser un mejor candidato para el falso profeta. Este falso profeta o este próximo líder religioso tendrá poderes sobrenaturales porque él es y se va a convertir en la campaña o el promotor de la propaganda para que el mundo adore al anticristo. Escuchen bien, el falso profeta va a ser un hombre con poderes sobrenaturales igual que el anticristo, y este líder religioso va a tener poderes para hacer que el mundo acepte la marca del anticristo, porque no es el anticristo el que va a mandar marcar a la gente. Leámoslo muy bien, versículo capítulo 13 Apocalipsis, y del versículo 11 en adelante habla del falso profeta. Apocalipsis 13, del 11 en adelante, él es la otra bestia que sube de la tierra, versículo 11, con 2 cuernos, semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, el falso profeta va a ser un hombre religioso con apariencia de un ángel, con apariencia de bondad, con apariencia de San Francisco de Asís, con apariencia de que no rompe ni un plato, pero dice el Espíritu Santo, en el corazón es un dragón, con una personalidad escondida, siniestra y malévola. Y él es el que se le permite infundir aliento, versículo 5, a la imagen de la bestia, y él es el que hace hablar y que se hiciera matar al que no adorara a la bestia. Vean ustedes el increíble poder de la religión sobre la política y sobre el mundo, que en cualquier momento vamos a terminar. Muchas gracias, doctor. Entonces, a ciencia cierta, un nombre como tal, pues no lo podemos saber, pero podemos saber cuáles son sus características y esto pues nos da indudablemente mucha luz. Doctor, pues ya para despedirnos, ¿alguna recomendación, algunas palabras que quiera dirigir a nuestro auditorio? Que podamos, tal vez los últimos años, meses, no sabemos, semanas o días, que Dios nos conceda
poder estar cerca de Jesús, en comunión con Él día y noche. Si orábamos antes de toda esta famosa y supuesta pandemia media hora, pues que aumentemos el tiempo de nuestra oración. En fin, tratemos de estar lo más posible cerca de Dios a través de la Biblia y de la oración para que podamos discernir, como cuando Dios le advirtió a José hace muchos años en el libro del Génesis, que vendrían 7 años de hambre, y gracias al consejo y a la sabiduría que José le impartió al faraón, Egipto pudo prevenirse, y cuando vino la necesidad, pues estaban listos y no los sorprendió de la noche a la mañana. Dios nos está ahorita advirtiendo que vienen tiempos bastante difíciles para que nosotros, no está hablando simplemente que guardemos dinero, sino que guardemos la palabra en nuestro corazón, porque es como la más valiosa que la plata y más valiosa que el oro. Y cuando vengan los tiempos que vienen todavía mucho más difíciles al mundo, estemos blindados y estemos fortalecidos para enfrentar cualquier adversidad que el mundo nos pueda enfrentar, y Satanás y sus ángeles caídos también. Permanezcamos en la esperanza a la que hemos sido llamados hasta el final, para que no tengamos nada de qué avergonzarnos en el día del Señor. Muchas gracias, doctor, y agradecemos también profundamente a todo el auditorio que nos está acompañando en esta ocasión, y les informamos que, si Dios quiere, nos vemos la semana que entra en una entrega más de este programa. Buen día tengan todos ustedes. Una vez más, vida nueva para el mundo, con el compromiso que tenemos de entregar material que edifique su vida espiritual todos los días. Hoy tenemos algo muy especial, una emisión más del programa Preguntas al Aire, a donde contamos con el privilegio que el doctor Armando Alducin nos va a aclarar estos cuestionamientos en medio de esta situación difícil que está viviendo el mundo entero. Se reportan actualmente más de 200,000 muertos, más de 200,000 decesos por esta pandemia del COVID-19 en todo el mundo, habiendo a la fecha 2 millones reportados como infectados activos. Ahora, el epicentro de la pandemia está siendo en las Américas, sobre todo en Estados Unidos, a donde ya giran las defunciones alrededor de 50,000. Pues en medio de todo esto hay palabras de aliento, hay palabras de edificación, hay palabras de consuelo que van a llegar hasta nosotros a la hora de ir respondiendo estos cuestionamientos que hemos compilado de las inquietudes más sobresalientes que nos han estado mandando. Desde la Ciudad de México, doctor Armando Alducin, les saludamos. ¿Qué tal, Martín? Me da mucho gusto estar con ustedes y, más que nada, poder contribuir con la palabra de Dios para poder despejar bastantes incógnitas y enigmas y misterios que se están desarrollando en el mundo por causa de esta famosa pandemia. Pues una pregunta reiterada que nos hace nuestro auditorio es: ¿por qué permite Dios esta pandemia y esta gran cantidad de muertos? Bueno, tenemos que comenzar por entender que la tierra está bajo una maldición. Dice la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 3, versículos 17 y 18, que cuando el ser humano se rebeló contra Dios y contra las leyes de Dios, vino una maldición sobre el mundo. Y Dios le dijo a Adán: ahora la tierra te va a ofrecer resistencia. Van a crecer espinas y cardos, y con el sudor de tu frente vas tú a tener que ganarte el pan. Muy bien, desde hace aproximadamente 6,000 años hasta nuestros días, nos damos cuenta que la tierra entró en un estado de convulsión. En otras palabras, antes del pecado no había terremotos, no había tsunamis, no había huracanes, no había tornados, no había todas las cosas, las pandemias y todas las calamidades y desastres naturales
que han continuado azotando el planeta, porque la misma naturaleza, dice la Biblia, está asociada con la moral del hombre. Esto es tremendo. Vuelvo a repetir, la naturaleza que nos rodea está asociada o relacionada con nuestra conducta. Y cuando el ser humano se rebela contra las leyes de Dios y cuando el ser humano comienza a creer que Dios no existe y lo ponemos a un lado de nuestra vida, de alguna forma vemos cómo la naturaleza nos brinca. Y esto lo podemos confirmar en los últimos 20 años, porque siempre ha habido terremotos, siempre ha habido pandemias, siempre ha habido pestes, siempre ha habido huracanes, pero nunca se habían convergido como en los últimos 20, 25 años. Ahora parece que el índice de terremotos ha aumentado de acuerdo al Instituto Boulder de Colorado. Parece que los huracanes y los tornados cada vez son mucho más grandes porque el nivel del mar está aumentando por el calentamiento de la tierra que hace que suba 1 pulgada aproximadamente más el mar y que esto refuerza mucho más los huracanes y los tornados. Las placas tectónicas de la tierra por los experimentos nucleares que nosotros hemos hecho mandando bombas atómicas y probando bombas de hidrógeno en el mar, ha hecho que las placas tectónicas comiencen a desequilibrarse, donde la corteza terrestre ya tiene un desequilibrio con los niveles inferiores de la Tierra. Entonces, todas estas causas no podemos jamás voltear y decirle, oye Dios, pero ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué permites todas estas cosas que finalmente van a llevar a cientos o a miles de personas a la muerte? Y tenemos que recordar que somos nosotros los seres humanos los que hemos causado que el mar esté contaminado, que el aire esté contaminado, que la comida esté contaminada, y nosotros mismos también nos hemos contaminado. Entonces, estamos en una situación en la que hemos llegado al final de la historia o estamos casi al borde, al preámbulo de la consumación del plan de Dios, para darnos cuenta que nosotros los seres humanos, como humanos, hemos fracasado como administradores de lo que Dios nos ha encargado, que fue el planeta Tierra. La Biblia nos muestra claramente esto que estamos nosotros compartiendo para respaldarlo bíblicamente. Todo lo vamos a respaldar con la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 19 en adelante. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8, 19. El anhelo ardiente de la creación, o sea, es increíble que las plantas, los vegetales, el mundo, los animales marinos, terrestres, las aves, de alguna manera están esperando, ¿qué cosa? La manifestación de nosotros, o sea, cuando Jesucristo venga y podamos nosotros con cuerpos resucitados habitar un mundo donde por la ausencia del pecado vamos a poder vivir en paz. Y dice el versículo 20, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma fue libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero sabemos que la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Hagan de cuenta que una mujer cuando ya se acerca a los 9 meses de la concepción, ya donde el niño va a salir al nuevo mundo, la mujer comienza y se precipita con sus dolores. Viene, se le rompe la fuente, etcétera, etcétera, pero cada vez van aumentando y siendo más fuertes los dolores hasta que viene la nueva creación. La Biblia compara los dolores de parto de una mujer con los dolores de parto que estamos nosotros experimentando actualmente. Y como han aumentado y se han precipitado y se han convergido más y más y más estas señales, nos damos cuenta que está a punto de surgir la nueva creación, la manifestación de nosotros cuando seamos resucitados y Cristo regrese al mundo. Y finalmente dice el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Mientras Jesucristo regresa, el mundo va a aumentar en sus dolores, dolores de partos, comparados a los dolores de una mujer, repito, y nosotros también vamos a experimentar estos dolores porque formamos parte de la creación. ¿Cuándo se terminará esto? Lo dice claramente, cuando venga nuestra redención, que significa el rescate de nuestro cuerpo, la transformación o la resurrección de nuestro cuerpo. Entonces, esto nos explica claramente el por qué el mundo se encuentra sacudido, convulsionado, con estos dolores de parto, y estamos nosotros buscando la respuesta o algunos echándole la culpa a Dios. Pero esta es una de las respuestas que podamos dar nosotros bíblicamente. Muchas gracias, doctor. ¿Será este virus una señal de los tiempos finales, de esos que describe la Biblia mencionando pestes? Hace 2000 años, cuando los discípulos se acercaron al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículos del 2 en adelante, le hicieron 3 preguntas. Y dice el versículo 3 de Mateo 24, la primera: ¿cuándo serán estas cosas? Ellos estaban interesados para saber cuándo iba a acontecer todo lo que Jesucristo iba a continuación a desarrollar. La segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera: ¿qué señal del fin del siglo? O sea, cuando todas las cosas vayan a terminar. Cristo comienza esta conversación y dando respuesta a estas interrogantes, mostrando en primer lugar en el versículo 6 que oiremos de guerras y rumores de guerras. O sea, toda la historia ha estado llena de guerras. Dice el Instituto para la Paz en Suecia y Estocolmo que han habido 25 años de paz nada más en casi 6,000 años de guerras. Pero el versículo 7 nos coloca o nos sitúa realmente para que nosotros entendamos que nos encontramos en la última generación. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, no el fin, principio de dolores. Esta palabra pestes en el griego, que es loimos, no está relacionada con la pandemia actual. Yo quiero ser muy sincero para con todos ustedes que nos escuchan, y cuando nosotros escuchamos que hace algún tiempo la ideología del comunismo comenzó a cambiar el lenguaje para poder endulzarnos el oído, por ejemplo, al robo comenzaron a decirle expropiar. Ya no estaban robando, estaban expropiando. Al crimen o a los asesinatos les quitaron ese nombre, se oye muy feo, y le pusieron eliminar por causa del partido. Entonces vemos de qué forma a través de los últimos 70, 80 años el mundo ha comenzado a tratar de cambiar el lenguaje, las palabras, para poder endulzarnos un poco más y poder creer nosotros que realmente no nos enfrentamos con lo que realmente las palabras significan. Cuando nosotros comenzamos a escuchar acerca del famoso coronavirus, nos damos cuenta que es una familia de virus. O sea, es uno más de los virus de la gripe. Sin embargo, con otras características, y se desencadena con otras causas también. Lo primero que se nos informó fue de que el 0.03% de la población sería infectada. Y este 3% de los que iban a ser infectados, pero no solamente infectados, sino enfermados y morir, serían personas de más de 90 años de edad y con enfermedades preexistentes como diabetes, tuberculosis, problemas de neumonía, problemas pulmonares o problemas también de personas que ya tenían un antecedente por fumar, de tener pulmones completamente vulnerables en su sistema inmunológico. Muy bien, entonces vamos a colocarnos en cuestión. De cada 100 personas iban a morir
de las contagiadas, 3 nada más. Otras 10 personas iban a tener síntomas más o menos que podían salir libres y el 80% no iban a estar enfermas. Una cosa es estar infectado y otra cosa es estar enfermo. Entonces, cuando hablamos de infección, es porque nos dio una gripa. Cuando hablamos de enfermedad, es cuando esa gripa ya se precipitó con una calentura de 40, 41, 42 grados, que ya centígrados, que nos damos cuenta que ya superó la temperatura normal, que es de 37 grados y medio en el cuerpo, y es cuando una persona se le considera realmente enferma porque ya la infección, sus glóbulos blancos se amontonan para poder defenderse de los parásitos, virus que atacan o microbios el cuerpo. Entonces, actualmente oímos que los periódicos dicen, hay 20,000 personas con el COVID-19. ¿Por qué no dicen hay 20,000 personas con gripe? ¿Por qué no dicen que realmente cuando oímos eso ya nos damos cuenta que 20,000 personas infectadas ya tienen el virus, ya se van a morir de ninguna manera? Esto es realmente una forma en la que, lo vamos a hablar más dentro de unos momentos, estamos llegando a un punto en el mundo donde se está manipulando a la población con el miedo. Y el miedo no viene de Dios, es la antítesis del amor, es la antítesis del temor de Jehová. Entonces, cuando nos damos cuenta que hay una pandemia de miedo y, escuchen esto, el miedo debilita el sistema inmunológico y cuando comenzamos a infectarnos con el miedo, porque es peor la infección del miedo, entonces las neuronas de nuestro cerebro comienzan a desequilibrarse porque no fuimos programados más que para vivir en paz, para que la paz de Cristo guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos, porque si no tenemos paz aquí y estamos agitados mentalmente, algo le pasa al sistema inmunológico que comenzamos a abrirnos a que entre el enemigo, virus, microbios, bacterias, etcétera, etcétera, y puedan invadir nuestro cuerpo. Aparte de eso, el miedo debilita las defensas mentales y nos debilita espiritualmente. Porque recordamos algo, que nosotros los cristianos, cuando ya verdaderamente hemos nacido de nuevo, bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, sellados con el Espíritu Santo, somos la familia de Dios, estamos protegidos por la sangre preciosa de Jesucristo, a menos que nosotros nos brinquemos el corral, como dijimos el otro día, nos salgamos y le digamos a Cristo, ¿verdad? Estoy pecando, y regresamos otra vez muchos a su antigua vida, y en ese momento nuestro sistema inmunológico espiritual se abre a los demonios, y los demonios tienen acceso, como lo tienen los virus también en el mundo microscópico, para poder tener el permiso de invadir nuestro cuerpo. Entonces, el miedo es algo que se está generando en el mundo, y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la causa que se pueda encontrar detrás de esta pandemia de histeria y de psicosis colectiva? ¿Hay algún proyecto mundial detrás de todo esto? O realmente preguntémonos, porque tenemos mente y somos seres racionales, ¿vamos a dejar de oír tantas noticias, muertos y muertos y muertos y muertos y muertos, y nunca nos hablan de las personas que fueron sanadas? O de que de 10,000 muertos, solamente de 10,000 personas infectadas, se murieron solamente 100. Y aumentan completamente las condiciones, y nos mencionan también de que todas esas personas que murieron, como ahora se está descubriendo en Italia, que la mayor parte no murieron del COVID-19, que tenían problemas de coagulación infectada, no tenían anticoagulantes en su cuerpo normales que pudieran haberlos defendido, y murieron de problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Pero no fue el virus del COVID-19 el que los mató. Pero estamos en un mundo, vuelvo a repetir, donde se está empujando a la población a que tengamos miedo de salir,
impresionante que hayan cerrado las playas. Por el amor de Dios, en la playa es donde encontramos la vitamina D del sol, el yodo del mar, el oxígeno, y si en algún lugar estamos libres para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico, es en la playa, es salir a los parques a que nos dé el sol, pero nos han encerrado, nos han impedido. ¿Ustedes creen que esto es coincidencia o se encuentra algo siniestro, malévolo, enigmático detrás de todo lo que está pasando en el mundo? ¿O es realmente una coincidencia? Ahora, si hay algo que se encuentra detrás de todo esto, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que se está llevando a cabo en el mundo invisible que no lo podemos conocer, pero tenemos la Biblia? Y aquí en este libro que se llama la Biblia, nos dice el Espíritu Santo que hay poderes invisibles, poderosísimos, que están preparando el camino, así como Juan el Bautista le preparó el camino a Jesucristo cuando él apareció en el escenario mundial. Va a haber también personas y principados demoníacos que le van a preparar el camino al anticristo. Entonces, está dentro de nosotros un panorama donde algo o alguien está preparando el camino para el nuevo orden económico mundial. Quiero que abran sus ojos, quiero que regresemos a la Biblia, porque hace 2000 años, Apocalipsis capítulo 13 nos muestra que el anticristo y el falso profeta, un líder religioso, iba a marcar a la gente para controlarla económicamente mediante una marca impresa en la mano o en la frente. Entonces, para que hayamos llegado a este punto donde este hombre va a controlar al mundo, preguntémonos, ¿qué instrumentos va a usar? El miedo. Entonces, parecería como si fuera esto un ensayo, donde está preparándonos para este último acontecimiento, y más bien ya no nos incluimos nosotros, porque nosotros ya no vamos a estar aquí los cristianos. Nos vamos a ir en el arrebatamiento antes de que comience la semana 70 de Daniel. Pero el mundo, quiero que me escuches, está siendo preparado precisamente para enfrentar un nuevo orden económico mundial, y es lógico que si nos encontramos ya no en los últimos días, en las últimas horas de la historia humana, algo tenía que hacer Satanás con sus príncipes demoníacos para comenzar a preparar al mundo para el último acontecimiento maligno que está a punto de suceder y de convulsionar 10 veces peor el mundo que como actualmente se encuentra. Gracias, doctor. Las personas nos están preguntando si estamos ya en la tribulación. No, de ninguna manera. En el capítulo 6 del libro del Apocalipsis encontramos lo que a Jesucristo se le entrega en el capítulo anterior, en el capítulo 5 de Apocalipsis. Es una escena maravillosa en el cielo donde hay una voz que comienza a decir de un ángel, capítulo 5, versículo 2, ¿quién es digno de poder desatar el libro y sus sellos? En otras palabras, se le entrega a Dios, o Dios tiene en sus manos un libro. Y antiguamente los libros, ¿verdad?, no eran como los tenemos nosotros. Antiguamente los libros eran como pergaminos. Entonces se le ponían sellos. Cuando era un mensaje a un rey, se le ponía un sello de cera, y el anillo de la persona o la familia que enviaba ese mensaje lo ponía sobre el sello de cera para que la persona o el recipiente de ese mensaje supiera de quién venía. Entonces, este libro que aparece en el capítulo 5 del Apocalipsis contenía todos los juicios de Dios contra la nación de Israel y los sobrevivientes al arrebatamiento de la iglesia. Entonces el ángel comienza a preguntar, ¿quién es digno de abrir estos sellos? Y no se encontró, dice el capítulo 5, a nadie, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a San Francisco de Asís, a ningún papa, ningún obispo, ningún cardenal. Nadie pudo ser encontrado digno de abrir estos sellos hasta que se presentó
el león de la tribu de Judá, el Hijo de Dios. Jesucristo es al único que Dios el Padre consideró digno de abrir estos sellos. Entonces el Padre le entrega este libro a Jesucristo, y en el capítulo 6 de Apocalipsis, Cristo comienza a quitar el primer sello, el segundo sello, el tercer sello. Los primeros 4 sellos contienen los 4 jinetes del Apocalipsis, que son el primero, la entrada al mundo de un caballo blanco, que es la representación del anticristo. El anticristo se personifica o se representa aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1 y 2, en un caballo blanco con un arco, pero sin flechas, implicando que viene en son de paz. Una paz ficticia, que nos dice 1 Tesalonicenses 5, que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces, el anticristo se presenta como el caballo blanco, y así va a comenzar los 7 años de la tribulación. Nosotros no nos podemos encontrar en esta tribulación porque el anticristo no ha entrado al escenario mundial. Y antes de que el anticristo entre al escenario mundial, esto es muy importante. Por favor, no digamos el anticristo ahora está saliendo con que Bill Gates es el anticristo, que Obama era el anticristo, que el Papa Juan Pablo II era el anticristo, que el príncipe de España era el anticristo. Y estamos especulando por no conocer las escrituras. La Biblia nos muestra sin ningún lugar a dudas en el capítulo 7 del libro de Daniel que antes de que el anticristo salga o surja al escenario mundial, se van a formar 10 naciones que provendrán del antiguo imperio romano. Y el antiguo imperio romano gobernó pues Europa, el norte de África y también parte del Medio Oriente. Entonces el anticristo va a surgir de alguno de los territorios que ocuparon el gobierno romano. Estos 10 cuernos que se representan en Daniel capítulo 7 tienen su origen en los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor del capítulo 2. Recuerden que en el capítulo 2 de Daniel aparece la cabeza de oro, que es Babilonia, el pecho y los brazos de plata que representan a los medos y a los persas, el vientre de bronce que representa al gobierno del imperio griego, y a las 2 piernas que representan al imperio romano. Y exactamente tal como hace 2600 años Daniel lo profetizó, así fueron los imperios, uno tras otro, sucediéndose en la historia, demostrando que la Biblia realmente es algo maravilloso y que a Dios le agradó poner en una cronología perfecta la historia humana. Entonces pasamos al capítulo 7 que estábamos hablando de Daniel, donde ya estos 10 dedos del estatua de Nabucodonosor ahora se convierten en cuernos. Y los cuernos en la Biblia representan poder o representan gobernantes. Entonces, dice el capítulo 7 de Daniel que cuando haya 10 gobernantes que se unan entre Europa y el Medio Oriente, porque las 2 piernas de la estatua de Nabucodonosor, el imperio romano fue dividido en el oriente y en el occidente, en Constantinopla y en Alejandría. Entonces, el gobierno romano está representado por el Medio Oriente y por el occidente, por Europa y el Medio Oriente. Entonces, cuando 5 dedos o 5 gobernantes de Europa, occidente, y 5 gobernantes del oriente, que es el Medio Oriente actual, se unan y formen una confederación de 10 naciones, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, que es el anticristo, entonces podremos decir que realmente el anticristo ya está en el mundo. Entonces, la primera señal para que podamos nosotros saber de que el anticristo está a punto ya de manifestarse va a ser hasta que oigamos en las noticias, oigamos en los medios de comunicación que se juntaron un G10, se unieron 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, y cuando oigamos de ese G10 saldrá el cuerno pequeño que es el anticristo, y se nos revela
que se le menciona como un cuerno pequeño porque saldrá de una nación pequeña y va a salir de entre Siria e Irak. Ese va a ser el territorio geográfico de acuerdo a Daniel capítulo 8, donde el anticristo va a surgir. Entonces, no podemos encontrarnos nosotros en la tribulación de ninguna manera, ni siquiera en el primer sello, ni en los primeros años de la tribulación, porque no han pasado los 4 jinetes del Apocalipsis. Y el cuarto jinete del Apocalipsis, dice el versículo 8 del capítulo 6 de Apocalipsis, Apocalipsis 6, 8, vi un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, a fin de matar con espada y hambre la cuarta parte de la humanidad. Imaginemos nada más. Ahorita aproximadamente somos 8 mil millones de personas en el mundo. Si estamos hablando de la cuarta parte, estamos hablando que 2.000 personas o 2.000 seres humanos van a morir. 2.000 millones de personas en el cuarto jinete del Apocalipsis. Así que imaginémonos, ahorita con esta pandemia nos espantamos, van cerca ya de 2 millones disque de muertos, disque del coronavirus, quién sabe si fueron el coronavirus u otras cosas, o están aumentando las cifras. Hemos llegado a un mundo donde ya no sabemos qué creer, cómo lo creer, pero nosotros tenemos la verdad. Tenemos nosotros la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y hagamos y pongamos atención a lo que la palabra de Dios dice. Gracias, doctor, por esas respuestas que sin duda están arrojando muchísima luz sobre las inquietudes, las interrogantes que está atravesando el planeta completo, y se escucha de la llegada, de la proximidad del nuevo orden mundial. ¿A qué se refiere el nuevo orden mundial? Bueno, desde el principio del libro del Génesis, desde el principio de la creación, nosotros encontramos en el capítulo 11 del libro del Génesis la famosa edificación de la Torre de Babel, donde la humanidad por primera vez, guiada por un hombre que es un prototipo del anticristo llamado Nimrod, que en el capítulo 10, versículo 8 al 10 del Génesis, capítulo 10, del 8 al 10, se nos revela que Nimrod fue el fundador de Babilonia. Y Babilonia es la segunda palabra más usada en los 66 libros de la Biblia después de la ciudad de Jerusalén. Así que Babilonia tiene una importancia sobremanera, de una forma superlativa sobre todas las ciudades del mundo y sobre todas las zonas geográficas del mundo, porque ahí fue en esa zona geográfica que es entre Siria e Irak, donde estaba la antigua Babilonia o la Mesopotamia, donde la humanidad tuvo su inicio. El jardín del Edén ahí estaba, ahí estuvo el primer pecado, de ahí fue, de un poco más al norte de Irán fue llamado Abraham de la tierra de los caldeos para que pudiera encabezar la nueva nación que iba Dios a formar. Y en el capítulo 11 del libro del Génesis vemos que se unen por primera vez, todos los seres humanos que en aquel tiempo vivían para edificar una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo, guiados, insisto, por Nimrod, que es un prototipo del anticristo. Estos hombres tenían como función lo siguiente: Dios había dado la orden que por favor se reprodujeran, que poblaran el mundo, pero ellos, en contra de los mandamientos de Dios, se juntaron todos y dijeron: no vamos a poblar el mundo, vamos a hacernos un nombre. Fue la primera rebelión colectiva del ser humano en contra de Dios y de sus mandamientos. Aquí nos damos cuenta que se sembró la primera semilla del primer orden mundial de rebelión contra Dios. Esta es la razón por la cual actualmente en el siglo XXI que nos encontramos, pues desde el siglo XX, ¿verdad?, comenzó a mencionarse, Juan Pablo II comenzó a hablar un orden mundial, el papá Bush en Estados Unidos, papá del segundo presidente Bush, comenzó también a mencionar un orden mundial, y ahora ya se ha generalizado
y se ha viralizado por todas partes esta frase de un nuevo orden mundial. La humanidad está llegando a un punto donde creemos que si todas las naciones nos unimos, que ya el Internet lo hizo posible, porque ya estamos interconectados unos con otros, ya una nación no puede hacer algo sin afectar a la otra, estamos tan interlazados ya que estamos ya dándonos cuenta que nos necesitamos unos a otros, pero cuando se sigue mencionando el orden mundial, nunca jamás han hecho la siguiente pregunta. Se oye bonito, vamos a juntarnos todas las naciones. El Papa Francisco está insistiendo en que las religiones también se unan en una sola, bajo el paraguas, desde luego, del Vaticano. Pero la pregunta es la siguiente: si hacemos un orden mundial, ¿quién es el candidato para ser el líder? ¿Quién es la persona que vamos a poner o que el mundo va a poner para ser el líder? Nosotros sabemos, porque la misma historia nos da testimonio, que cuando un hombre tiene demasiada autoridad, se corrompe, porque no fuimos creados por Dios para que tuviéramos un exceso de autoridad, sino que deslindáramos nosotros la autoridad que Dios nos ha dado. Por eso la Biblia usa la palabra griega exousia, que significa un poder delegado. La autoridad que tienen los presidentes, los gobernantes, los reyes, no es de ellos. Dios se los prestó para que ellos la ejercieran a favor del pueblo. Pero el pecado humano ha hecho que todas las personas que reciben autoridad, demasiado poder, cuando ya no hay nadie que me diga qué es lo que estoy haciendo, ya nadie me vigila, ya me aislé completamente y ahora yo soy soberano como ser humano, en ese momento nos hemos convertido en dioses. Y cuando el ser humano llega a ese punto, es a donde el anticristo va a surgir. Entonces, qué triste que la historia nos enseñe que el hombre no aprende de la historia y que este orden mundial va a ser el último esfuerzo utópico donde el ser humano, creyendo que al juntarnos todas las naciones y formar un solo gobierno, una sola economía, un solo ejército, podremos resolver nuestros problemas, lo cual lo va a empeorar de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Muy bien, entonces concluimos que todas estas cosas están contempladas, están mencionadas de alguna manera ya en las Escrituras desde hace miles de años, y ahorita nos preguntan que hacia dónde se dirige la agenda globalista. Bueno, ahorita vuelvo a repetir, hace algunos minutos estábamos compartiendo que si hay alguna agenda o algún proyecto detrás de todo lo que está pasando, de esta pandemia, historia, psicosis colectiva del mundo, que no es coincidencia, ¿verdad? Y que además se han manejado muchas teorías de conspiración, algunas exageradas, algunas otras no, pero la más apegada a la Biblia es precisamente de que si realmente vamos a acercarnos al punto bíblico donde va a resurgir las naciones como en la Torre de Babel para juntarse todas y hacernos un solo nombre, pues esto es un ensayo maravilloso que el enemigo ha preparado. En inglés le llaman rehearsal, o una preparación. Cuando los actores suben a una obra de teatro, hay ensayos antes, y ya que ensayaron lo suficiente, se presentan ante el público. Entonces me parece que esto es un ensayo de los poderes de las tinieblas que están preparando al mundo a través del miedo, porque sabemos que no hay forma más fácil de controlar a la población más que a través del miedo. El momento en que a través del miedo se comienza a controlar a la población es cuando se le puede manipular, cuando se puede hacer lo que sea con ella. Entonces, ¿a dónde nos acercamos o en qué punto estamos? Estamos acercándonos precipitadamente, de una rapidez impresionante, al cumplimiento de las profecías bíblicas. No cabe duda que todo esto se va a cumplir, se va a llegar a formar el nuevo orden económico mundial. El anticristo va a surgir para traer todas las soluciones de las pandemias, que si vacunas, que si no vacunas, que cuál sistema de gobierno, qué ideología se va a implementar, etcétera, etcétera.
y por su mente sobrenatural, diabólica, porque va a estar poseído por principados satánicos tremendos. Dice Apocalipsis capítulo 6 que el espíritu que salió del abismo entró al anticristo, y el anticristo vendrá del abismo. Sabemos que el abismo está en el mar, bíblicamente, porque en Apocalipsis 13 dice: vi una bestia que surgió del mar, y en el capítulo 11 dice que surgió del abismo. Entonces el abismo como consecuencia se encuentra en el fondo del mar, ahí está el abismo, y así lo dice el Nuevo Testamento también. El anticristo va con esos poderes a convencer al mundo. Entonces, ¿qué cosa es lo que el anticristo va a comenzar a proclamar, verdad? Creo que antes de que el anticristo surja, va a haber una guerra que vamos nosotros los cristianos a estar todavía. Toda esta crisis actualmente de la pandemia, de la psicosis y de la historia y de la histeria colectiva que estamos presenciando, ha llevado a que toda la clase media, la clase alta está aquí, la clase media está aquí, la clase baja está aquí. Estoy hablando económicamente. Entonces, la clase alta es la clase de los billonarios o millonarios, la clase media y la clase baja. La clase media está siendo derribada ante nuestros ojos. Todas aquellas empresas pequeñas, todos los que querían emprender un negocio en esta época, comerciantes, todas aquellas personas que no han podido llegar a la clase alta, o sea, a volverse millonarios, y que están con mucho esfuerzo tratando de lograr empresas, están siendo derribadas, están siendo aplastadas por el desempleo. Y ahorita, cuando pase todo esto, ¿quiénes van a sobrevivir? Pues los que están hasta arriba, los millonarios. Cuando el señor Rothschild en Europa fundó la banca, hace dos siglos, más o menos, él dijo lo siguiente: dame el poder económico y yo te doy el control del mundo. Entonces, si el anticristo va a controlar económicamente al mundo, ¿cómo puede controlar a un mundo donde no se puede controlar? Entonces, se están juntando familias, y quiero decir lo siguiente: no estamos hablando de gobiernos específicamente. Hay grupos de familias que me reservo el nombre, que no puedo públicamente mencionarlas, ¿verdad? Que están de alguna manera tratando de provocar esta crisis económica para de alguna forma llegar a un control de los mismos gobiernos, para poder implantar el gobierno mundial, la agenda del nuevo orden económico internacional, y poder controlar de esta manera a la población. Entonces, estamos en un mundo muy conflictivo, donde hay muchas falsas respuestas. Estamos bombardeados en el internet y en las redes sociales por tantas mentiras, que si esto, que aquello, por aquí, por allá, pero casi nadie viene a las Sagradas Escrituras para darnos cuenta que aquí tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, como una antorcha que brilla en lugar oscuro. Muchas gracias, doctor. Dentro de este panorama profético, ¿en qué parte nos encontramos actualmente? Creo sinceramente que nos encontramos en el principio de los dolores que Cristo mencionó en Mateo 24, de 3 al 8. En el principio de los dolores. ¿Cómo puedo yo respaldar lo que estoy diciendo bíblicamente? En 1948, el 14 de mayo, se llevó a cabo el evento más milagroso de la historia de la sociología que el ser humano ha contemplado durante los últimos 6,000 años. ¿A qué me estoy refiriendo? Muy pocas personas conocen la historia de la nación de Israel. Cuando nosotros venimos a la Biblia, nos damos cuenta que al principio de la creación, pues comienza Dios con un hombre llamado Abraham, Génesis capítulo 12, para formar una familia alrededor de él, que se forma un patriarcado. Del patriarcado se forma ya un estado controlado por un patriarca, y de los estados vinieron los gobiernos. Entonces, es lógico que si no había seres humanos en el mundo, comenzara Dios con un hombre, con una familia,
con un patriarca, con un estado y con un gobierno. Muy bien. Cuando nosotros vamos adelantando a través de la historia, nos damos cuenta que Dios escoge a una nación soberanamente que se llaman los judíos, o sea, la nación actual que ocupa uno de los puntos geográficos más pequeñitos de toda la geografía de las naciones del mundo. El tamaño de la nación de Israel es el tamaño del estado en Estados Unidos de Norteamérica de Nueva Jersey. ¿Por qué escogió Dios a Israel y a los judíos? Preguntamos, ¿y por qué no a los mexicanos? ¿Y por qué no a los españoles? ¿Y por qué no a los franceses o por qué no a los ingleses? La cuestión es que Dios tenía que escoger a una nación para que en ese punto geográfico se concentrara la atención principalmente en el tiempo que vivimos, para que pudiéramos darnos cuenta que Israel es el termómetro de toda la historia de Dios, que a través de Israel vino el Mesías Jesucristo, que a través de Israel vino las Sagradas Escrituras que tenemos, la Torá del Antiguo y el Nuevo Testamento, que la iglesia fue formada por judíos, los apóstoles eran judíos, después hasta el capítulo 10 de los Hechos ya se le predica el evangelio a los gentiles y los gentiles somos injertados, Romanos capítulo 11, en el olivo natural que es Israel. Y entonces Israel se convierte actualmente en un punto donde nos damos cuenta que es la única nación en la historia que desde el año 70 después de Cristo hasta 1948 fueron exiliados a todas las naciones del mundo. Y ante la sorpresa y el milagro de los siglos, vuelvo a repetir y pongo mucho énfasis en este, aunque no me quiero extender, vamos a ver otras preguntas acerca de la historia de Israel relacionada con la iglesia, que es interesantísima. Pero Israel, el 14 de mayo del 48, de casi después de 1900 años de estar en todas las naciones, donde las naciones pudieron haberlas podido absorber en su lenguaje, en su cultura, en su religión, y no pudieron perder eso, se reúnen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis quisieron exterminar a la raza judía y no lo pudieron hacer ante los ojos del mundo. Casi 1 millón de judíos se reúnen en el Estado libre y soberano de Israel. Menciona esto porque a partir de 1948, Cristo contó una parábola en Mateo 24 que ya hemos mencionado sobre la higuera. La higuera es un árbol que da higos, desde luego, y nos damos cuenta que Israel es uno de los símbolos de la higuera. Otro símbolo de Israel es el olivo, y así tenemos diferentes árboles que representan al Israel nacional y al Israel espiritual. Entonces, en 1948, cuando parecía que ya Dios se había olvidado de Israel y cuando hubo muchas herejías dentro del cristianismo que comenzaron a inventar que el Israel somos nosotros los cristianos y que ya Dios no tiene que ver nada con ellos y que nosotros ocupamos el lugar de ellos, que se llama la teología del reemplazo, que es una herejía, porque Romanos 9, 10 y 11 nos habla que Dios no ha terminado con los judíos. Dios en el 48 voltea los ojos y ante nosotros la iglesia y nos dice, no me he olvidado de ellos. Y si voltea ahorita estamos cerca de 73, 74 años, de 1948 a nuestros días, si voltea a ellos y los he regresado a su tierra y nacionalmente han recuperado otra vez su identidad nacional, quiero decirles que ahora el próximo paso es Jerusalén. Y en 1967, en la Guerra de los 6 días, el general Moshe Dayan, que encabezó la guerra contra 5 naciones árabes que quisieron aplastar a Israel, recuperaron la ciudad de Jerusalén. La tuvieron que devolver la mitad por la presión de las Naciones Unidas y para que los musulmanes con la mezquita de Omar no pudieran desatar otra guerra. Y después ya el presidente Trump hace 2 años acaba de decretar que ahora Jerusalén es la capital de Israel y que la embajada americana va a estar en Jerusalén. Entonces, estas señales nos indican que estamos acercándonos, porque si Israel no hubiera regresado en el 48, no se podría cumplir la persecución del anticristo. ¿Contra quiénes?
¿A quiénes va a perseguir el anticristo? A los judíos. ¿Por qué se habla de la reconstrucción del tercer templo? Si los judíos no estuvieran en su tierra, el templo no podía ser reconstruido. Entonces, todo esto tenía que cumplirse, que Israel regresara para que se cumpliera el anticristo, la semana 70 de Daniel, el templo de los judíos, etcétera, etcétera. Y culminamos con las guerras entre una nación contra otra nación, que por primera vez en la historia en el siglo XX, las primeras dos guerras mundiales se llevan a cabo, cumpliendo lo que Cristo dijo en Mateo 24. Estoy respaldando lo que mencioné. ¿Por qué nos encontramos realmente en la última generación? Porque él dijo, versículo 8, capítulo 24, todo esto será principio de dolores. Entonces, estamos cada día acercándonos más y más y más. Recordamos a la mujer con los dolores que tiene de parto. Los dolores van a ser cada vez más intensos hasta que llegue el bebé, que somos la nueva creación, que vamos a poblar este mundo en un futuro muy, pero muy cercano. Muchas gracias, qué bueno que estamos teniendo esta información, pues para estar preparados y edificados para enfrentar lo que viene. Doctor Alducin, ya para finalizar, usted mencionó que hay muchos ya, miles o millones de personas sin empleo. Entre estas personas sin empleo hay miles también de cristianos que ya están experimentando el no poder ir a trabajar o incluso haber perdido ya a estas alturas sus negocios. ¿Qué podemos decirle a estas personas que se han quedado sin empleo? Bueno, lo primero, muy buena pregunta y qué bueno que podemos culminar con esto. Tenemos que recordar que todos los cristianos, sin ninguna excepción, nuestra fe tiene que ser probada. Dice 1 Pedro capítulo 1 que es mucho más preciosa que el oro fino y si es necesario tenga que ser probada. ¿Por qué la fe tiene que ser probada? Porque es bajo presión cuando nosotros manifestamos el calibre de lo que estamos hechos. No es hasta que somos perseguidos por la familia, por ejemplo. Oye, me dijeron que tú eras cristiano, es cierto que ya cambiaste de religión. Y si tú cedes ante esta pruebita chiquita que son las primeras que nos llega y contestas a tu familia, bueno, sí, bueno, realmente no soy como los fanáticos, ni como los aleluyas tampoco, ni etcétera, etcétera, y comienzas a avergonzarte realmente de que eres cristiano, en la primera prueba de la fe la reprobaste. Quiero decirte que, te digo bíblicamente, no eres cristiano, porque la fe tiene que ser probada bajo el fuego. Y cuando resistimos la persecución y la crítica de la gente y las calumnias de la gente y nos mantenemos incolunes, firmes en nuestras convicciones, ¿sabes por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, nos ha dado espíritu de valor, de poder y de control y dominio propio. Entonces el Espíritu Santo nos fue dado para que fuéramos testigos en medio de una generación que son hostiles contra nosotros, somos como borregos en medio de lobos, estamos rodeados de pura gente enferma. Personas enfermas espiritualmente, mentalmente, en su corazón, que no tienen brújula en la vida y por eso recurren a drogas, recurren a alcohol, recurren a pastillas tranquilizantes, recurren a sectas, que al budismo, que las cosas, etcétera, etcétera, porque la gente bíblicamente está enferma del alma. Entonces, nuestra fe tiene que ser probada. Y yo pienso, con todo lo que hemos dicho anteriormente, que si estamos realmente tan cerca como la Biblia menciona de la última generación, pues entonces esta es una de las más grandes pruebas de fuego a la que estamos siendo sometidos. Dice en Deuteronomio capítulo 8 que cuando Dios llamó al pueblo de Israel, que iba a formar la nación de Israel más adelante, pero antes tenían que pasar por 40 años por un desierto sin agua, sin tiendas, sin supermercados, sin la comercial mexicana, sin zapaterías, en fin, iban a probar durante 40 años que no existiendo las necesidades básicas de la vida, que son la comida y que son el agua y que son el techo, como dice Mateo capítulo 6 a los discípulos, no se afanen por vuestra vida, que han de vestir, etcétera, etcétera, Dios les iba a demostrar en el desierto
el poder que Él tiene para sostenernos cuando no hay nada. Eso es lo que Dios quiere ahorita hacer con nosotros. Nos quiere sostener y mostrarnos que en medio de esta situación en que nos encontramos, donde parece que no hay salida, que por un lado tenemos al Mar Rojo y atrás a los egipcios persiguiéndonos y nos sentimos arrinconados, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a poder hacer con mi familia? Dios y sus palabras son las siguientes: no hagas nada, estate quieto, ahí tienes el tiempo de orar, si tienes fe, si yo habito dentro de ti, y déjame mostrarte que soy poderoso para hacer que abunde en ti toda gracia, a fin de que teniendo tú todo lo suficiente, en medio de esta pandemia y de esta histeria colectiva y psicosis, yo soy poderoso para sostenerte. Porque el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá vuestras alacenas y también aumentará los frutos de nuestra justicia. Pero en Deuteronomio 8, Dios nos da la respuesta de por qué nos prueba. Y dice el versículo 2, te acordarás todo el camino por donde te he traído, Jehová, 40 años en el desierto, para afligirte. Y estamos de alguna manera siendo afligidos nosotros actualmente, ¿verdad? Para, ¿qué cosa dice? Ojalá que tengas ahí tu Biblia abierta, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Pregunta, ¿que Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón? Claro que sí, Él es omnisciente. Sin embargo, Él quiere que nosotros sepamos qué hay en nuestro corazón. Y es precisamente en estas pruebas donde estamos siendo arrinconados y donde estamos casi experimentando, ¿verdad? Que puede haber la falta de comida o puede haber estas cosas donde estamos manifestando nuestra verdadera condición que tenemos delante de Dios. Y cuando nosotros pasamos esta prueba y cuando todo esto suceda y pueda decirnos Dios, bien, buen siervo fiel, has pasado a la gloria de tu Señor, entra al reino de mi Padre, donde tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, nos damos cuenta que después de estas pruebas, como Cristo pasó la prueba del desierto y pasó la prueba de Getsemaní y pasó la prueba en el monte Calvario, de la misma manera nosotros, no llegando a un extremo como la cruz, que Cristo murió en la cruz, nuestra fe tiene que ser probada para demostrar verdaderamente que esa fe que tenemos, si no se manifiesta con las obras, no es que las obras salven, es el fruto de la fe, las obras. Pero si esas obras no damos fruto de que esa fe es verdadera, nuestra fe es como la de los demonios. Porque los demonios, dice Santiago 2, también creen, pero y tiemblan, hasta le ganan a muchos que se dicen cristianos, pero no obedecen a Dios. Entonces muchos dirán, Mateo 7, Señor, Señor, hablamos lenguas y recibimos el bautismo del Espíritu Santo, hicimos milagros y echamos demonios, y les diré, nunca los conocí. O sea, van a haber millones de personas que se dicen cristianas, que fueron a una iglesia, que fueron a estudios bíblicos y que nunca dieron ninguna evidencia verdadera de que tenían a Dios, ni tampoco las obras que Dios pide que nosotros hagamos. Repito, no para la salvación, sino para mostrar nuestra condición espiritual. Y es lógico también que si no hemos sembrado en el pasado, no esperemos recoger en el presente. Porque dice la Biblia que todo aquello que nosotros hicimos en el pasado, cuando viene el arrepentimiento, tenemos la sangre de Cristo que nos perdona y nos limpia, y Él es justo y fiel para perdonarnos y volver a comenzar de nuevo. Y tú tienes ahorita que me escuchas esta oportunidad. Si en el pasado fuiste un avaro, si en el pasado maltrataste mal a tu esposa, si en el pasado no tuviste una buena relación con tus hijos, si ustedes hijos no tuvieron una relación con sus padres, si cometiste fraude, si has robado, si has sido una persona adúltera o has sido adicto a la pornografía, etcétera, etcétera, hoy es el día en el que estamos encerrados para examinar nuestro corazón, pedirle perdón a Dios, y cuando pase esto, no podemos ya ser iguales. Tenemos que enfrentar, si Dios nos concede el nuevo mundo que vamos a enfrentar, con un corazón limpio y purificado por la sangre de Jesucristo. Doctor Alducin, muchísimas gracias. Una vez más, ha sido un privilegio
compartir este tiempo a donde realmente todos nosotros hemos recibido estas palabras con base en lo que enseña la Santa Palabra de Dios, la Biblia, y ha sido verdaderamente un refrigerio para nuestras almas en medio de este tiempo difícil. Doctor Armando Alducin, le agradecemos muchísimo y le deseamos bendiciones para usted y toda su familia. Al contrario, para ustedes también ánimo, que ya se oye la voz del novio en la puerta y estamos a punto de estar con él por toda la eternidad. Que tengan mucha paz. Muchas gracias. Pues Vida Nueva para el Mundo se despide de usted en este programa especial, Preguntas al Aire, esperando que esté atento para nuestra próxima entrega, para nuestra próxima emisión de esta serie de programas con cuestionamientos diferentes que, si Dios quiere, nos va a seguir resolviendo el pastor Armando Alducin. Guárdense en mucha paz y nos vemos con el favor de Dios en la próxima entrega de este programa especial, Preguntas al Aire. Que Dios les bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.